Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a hablar de comunicaciones. Dicen que la gente hablando se entiende y por no entenderse correctamente hemos llegado muchas veces a la guerra, pero también a través de la comunicación podemos llegar a la paz. Lo importante es comunicarnos unos con otros de manera efectiva. Hay muchísimos impedimentos que se nos pueden presentar. A veces el miedo escénico. A veces se nos olvidan que no solamente las palabras hablan, sino que el cuerpo habla, que las miradas hablan, que los gestos también tienen su mensaje. Es por lo que hemos invitado a un especialista. Señores, en la época de la gente de mi generación, que nos metimos en este oficio, tuvimos que aprender solo, ¿verdad? En base a la experiencia, pero hoy se estudia y hoy hay quienes nos enseñan. Así que hemos invitado, aunque ustedes lo vean muy joven, a un experto en estas materias que nos va a llevar de la mano, nos va a guiar a comunicarnos efectivamente con nosotros y con todos los demás. Damos la bienvenida a Francisco Montalvo. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en el programa. Qué buena presentación, gracias a ustedes y estoy súper feliz porque vamos a hablar de algo que me apasiona, que es la comunicación. Y en mi caso, la aprendí a la fuerza. Ya veremos un poquito de esa historia. Ya la aprendí a la fuerza. O sea que a las personas que están viendo y que tienen ese miedo escénico, que sienten que no pueden hablar, vean esta entrevista porque creo que pueden cambiar de parecer. Sí, sí. Yo no sé por qué la gente se aprieta hablando delante de gente. Pero óyeme, es muy fácil ver el defecto afuera, ¿verdad? Porque yo te puedo decir que en los años que tengo haciendo esto, hay veces que yo también me he apretado. Sí, claro. Y es totalmente normal. O sea, la gente sataniza el miedo. No puedo tener miedo a hablar en público. ¿Quién dijo? El miedo no es malo. El miedo te ayuda a sobrevivir en situaciones peligrosas, por así decirlo. Entonces, que tú sientas el cosquilleo en el estómago, el corazón acelerado, no significa siempre que ese miedo te vaya a detener. Ahora, cuando se trata de un caso de miedo escénico patológico, cuando ese miedo te frena, es decir, se te van las ideas, tú prefieres no hacer nada, tú prefieres evitar todo contacto en público, como era mi caso cuando era niño. Cierto. Sí. Sí, yo siempre he dicho, el miedo, o sea, debemos vivir del miedo al amor, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. El miedo, yo creo que produce dos cosas. Te impulsa a hacer cosas que no harías, buenas o malas, pero te impulsa. O te detiene, te paraliza. Exactamente. El asunto es poder reconocerlo, ver dónde está, mirarlo de frente y qué miedo, llegaste, sé que eres tú, ven, vamos a negociar. Exactamente, exactamente. Hay gente que se paraliza y prefiere evitarlo, pero no se dan cuenta que mientras más lo evitan, más miedo se van a generar a la larga. Porque le está dando poder. Claro, le está dando fuerza. Le está dando poder. Entonces, miedo, te conocí, sé que eres tú, ¿qué me quieres decir? Exacto. Ok, que me voy a equivocar, sí. Claro. Hacer las paces con eso. Porque al final, y yo siempre le digo a la gente que va a los cursos, imagínate que ahí está, no sé, Barack Obama, Donald Trump, la gente más poderosa del mundo, está sentada ahí. Ellos tienen exactamente la misma posibilidad de equivocarse que tienes tú. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Te equivocaste? ¿Cuál es el problema? Todos somos seres humanos y hay que abrazar eso. El tema es que en la comunicación antigua satanizaban cuando el orador se equivocaba. En el colegio nos decían, no, equivocado, eso está muy mal, y los profesores nos humillaban. Entonces crecimos pensando que equivocarnos era un error, cuando equivocarse es perfectamente de humanos. Y si tú te equivocas a la hora de hablar en público, nadie va a estar ahí con una mascotica anotando, oye, se equivocó aquí, déjame yo decirle a fulano, se equivocó aquí. Nadie. De hecho, el público adulto es un público benevolente y va a aceptar ese error. Bueno, pero también es el asunto de que el otro diga, ¿y a mí qué? Claro. O sea, porque sencillamente es la oportunidad, si lo vemos, es la oportunidad de mejorarlo. Claro. Si nadie me lo dice, si yo no logro verlo, no tengo la oportunidad de reconocerlo y trabajar en eso. Totalmente de acuerdo, totalmente. Hay que reconocer si ese miedo nos está frenando, si ese miedo nos impide a nosotros hacer o realizar la acción, no necesariamente hablar en público.
y saber cuál es el detonante. Porque a la hora de hablar en público hay muchos detonantes. Si te cuento brevemente mi historia. Vamos. Y para completarte todo esto del miedo, tengo que sustentarme en ella. Mira, a los 8 años me paro por primera vez a hablar en público. Siempre tuve una personalidad muy introvertida. Me lo decía mi mamá que desde el año o 2 años ya la presentaba. A los 8 años me paro por primera vez a hablar en público. Y cuando estoy declamando la poesía que me pusieron, me equivoco en un párrafo. Entonces levanto la cabeza y veo que los compañeritos se están riendo. Exactamente. Y los padres que estaban presentes ahí también se estaban riendo. Ojo, yo no te puedo decir hasta el sol de hoy si se estaban riendo de mí. Pero lo que el niño piensa es, se están burlando de mí. Y ese fue mi primer trauma a la hora de hablar en público. A los 10 años me llevan al psiquiatra porque tenía problemas para tener relaciones con los demás, establecer contacto y tal. Y me diagnostican con 2 condiciones. Una, déficit de la atención e hiperactividad. Y 2, fobia social. Y escuché al psiquiatra también que dijo que yo soy un introvertido o era un introvertido extremo. Ay, Dios mío. En resumidas cuentas, yo le tenía fobia a la gente. Así como hay gente que le tiene fobia a la cucaracha, que si pasa una por ahí le deja el estudio solo. Yo, por ejemplo, que también le tengo miedo a las cucarachas, yo le tenía fobia a la gente. Yo no podía acercarme a nadie. Mi papá me ofrecía dinero para que saliera de la habitación, porque duré toda mi adolescencia trancado en una habitación, para que hablara con la gente. Mi déficit de atención no me permitía tener contacto con los demás porque todo se me olvidaba, no prestaba atención. Grave. Estuve medicado para el déficit de atención. Y de ahí entonces paso, después de todo un proceso de haber abandonado 2 carreras universitarias, paso a estudiar comunicación desde la Escuela Dominicana de Comunicación hasta la Escuela Mexicana de Comunicación, Escuela de Harvard de Comunicación. Y he trabajado, he luchado tanto y he llegado a un punto donde fundé mi empresa de oratoria de comunicación y ya hemos capacitado más de 50,000 profesionales en toda América Latina en charlas, conferencias y cursos. Y ya puedo pararme a hablar frente a 3,000, 4,000 personas. ¿Qué pasa? Retomo lo que dijiste, de identificar. Mi miedo provenía de algo que me sucedió en el pasado. Un BioShock. Exacto. ¿Por qué? Cada vez que yo me paraba a hablar en público, yo recordaba inconscientemente esa experiencia que me pasó a los 8 años. Y el cerebro inconsciente lo que hacía es decirme, oye, recuerda aquella vez que te paraste, que se rieron y se burlaron, y yo no veía gente distinta. Yo veía los mismos compañeritos de 8 años riéndose de lo que yo iba a decir. Y yo tuve que sanar eso. Claro. Entonces, por eso es importantísimo identificar qué es lo que está causando el miedo escénico. Claro. Identificar en tu pasado si hay algo. Por ejemplo, hay padres que son muy duros con los hijos y no permiten que se comuniquen. Sí, espérate, que los muchachos hablan cuando la gallina mean. Exactamente. Cállese la boca, que aquí hablan los adultos. Ajá. Aquí no se habla, se me calla. ¿Qué pasa? El niño, como ve que su figura de autoridad, su figura paterna, lo está mandando a callar, el cerebro inconsciente es muy obediente. Es como que yo quiero hablar, pero no me dejan, no me siento valioso, entonces prefiero no hacerlo. Y llega la adultez y ahí está el niño con miedo, el adulto con miedo escénico, sin saber por qué razón lo tiene. Y es sencillamente una herida del pasado. Ese niño interno herido que se está presentando en ese adulto. Okay. Siempre podemos volver a la niñez para ser feliz. Y sanar. Y sanar ahí. Porque es justamente donde se crean todos los problemas. Entonces, es poder identificarlos. Para nosotros quizás es muy fácil en este momento decir, lo vencí, pero el que lo sufre es otra historia. Sí. Entonces, en lo que podemos descubrir cuál fue el origen, o ni siquiera cuál fue el origen, es esto que está sucediendo en mi vida que no me gusta, que me limita, que suma a mi miedo y mi dolor. En este trayecto, ¿qué cosas podemos hacer? Buscar ayuda, es lo primero. Pero ¿cuáles son esas otras técnicas, Francisco, que pudiéramos utilizar para ir venciendo poco a poco? Excelente. El primero, de verdad, diste en el clavo. Si sientes que hay algo en tu pasado, con tu papá, tu mamá, profesor, profesora, sana eso con un profesional de la conducta y de la salud mental. Tienes que ser, en este caso, muy asertivo en esa decisión.
tomar la decisión de buscar ayuda. Otra cosa que hay que hacer y tumbar a la hora de hablar en público es el ego. El ego es la percepción que tengo de mí, bueno o mala. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hablar en público con un ego inflado, yo pienso que cualquier cosita que yo esté haciendo, el público va a estar mirándola. Por ejemplo, ¿y si se me apaga el PowerPoint? ¿Y si de repente me equivoco? ¿Y si se me traba la lengua? ¿Y si no recuerdo lo que voy a decir? Y fíjate que todo ese diálogo está concentrado en mí. Pero mi recomendación es que ese diálogo no esté sobre mí para cuidar ese ego, sino que esté enfocado en el público, que es el verdaderamente importante en una charla. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo esté enfocado aquí en si tengo un pelito y que se está viendo en la cámara. Que esté enfocado en que si de repente se me olvide todo. Me voy a estar desenfocando del público, que es quien realmente quiere escuchar esta información para poder trabajar su miedo. Entonces, lo que propongo es lo siguiente: cambia ese enfoque, que no esté todo centrado en ti, en que lo voy a hacer mal y si me equivoco y si me va mal, y piensa cómo tú puedes apoyar a tu público con la información que vas a decir. Con ese cambio inmediato, el miedo escénico disminuye, porque al final no se trata de ti. Tú eres un medio de información. Quien va a escucharte en una charla, en una conferencia, en una reunión, lo hará porque tú tienes la capacidad y la autoridad. Entonces debes saber que como tienes la capacidad y la autoridad, cambiar ese foco y utilizar toda esa capacidad a merced de la gente. Cuando te enfocas en el otro y dejas de enfocarte tanto en ti, en lo que estás haciendo mal, en lo que puedes estar haciendo mal, en lo que podrías, hacer mal, inmediatamente el miedo baja, se transforma, porque ya no se trata de ti, ya no eres el protagonista de la historia, sino quien ayuda al protagonista a desarrollarse. Claro, claro. Hay algo importante que destaca, o sea, cuando sé lo que tengo que decir, cuando me he preparado bien y me enfoco en ese contenido y no en ese autojuicio que me limita, o las expectativas también hacia afuera de qué vas a pensar de mí, porque tienes algo que decir. Es muy importante. ¿Ves? O sea, de lo que yo ya sé, ahora se te hace tan fácil decir tu historia personal. Ajá. Porque es que nadie sabe más de esa que lo que sabes tú. Claro. Entonces nadie me la puede contradecir porque estás hablando de tu experiencia, de tu vivencia, de lo que solamente y nadie más que tú sabe. Exactamente. Entonces, lo primero es prepararse, pero no, yo siempre he dicho no desde la memorización de las ideas, sino desde el entendimiento. Exactamente. O sea, es una lección que yo aprendí, que yo viví, que muchas veces creen que es si lees y ya te lo sabes. No, o sea, el saber viene de eso que leíste, que te enseñaron, pero que lo hiciste vida. Claro. Entonces se hace sumamente fácil. Quizá es eso. Está ahí. ¿Por qué tengo yo que estar tan enfocado en por qué es tan importante la opinión de los demás para mí? Cuando a final de cuentas cada quien juzga desde su propia vivencia. Exactamente, exactamente. Entonces utilizamos el hecho de hablar en público para llenar vacíos emocionales. Ellos tienen que decir que lo hice maravillosamente bien. Es como usted dice. Cada persona sentada en el público ha tenido vivencias distintas, padres distintos, profesores distintos y ha tenido mundos completamente distintos. Entonces, cada quien, por supuesto, va a tener una opinión distinta. Y una opinión negativa o positiva no te define, porque es la opinión de una persona. Y que va desde su vivencia, desde sus convicciones, desde su creencia, que son muy individuales. Claro, claro. Lo hiciste mal, eres muy malo comunicando. Pero ¿quién me dijo a mí que yo soy muy malo comunicando? Esa es tu realidad. Ahora, el problema está, y lo decía, aprovecho para recomendar un libro, Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Él dice en un acuerdo, no te tomes nada personal. Exacto. Si me dicen, eres muy malo comunicando, no eres bueno, y yo convierto esa realidad en la mía, ahí está el error. Yo lo que debo saber es que esa persona tiene su propia perspectiva, su propia realidad, y eso no debería afectarme a mí.
Bueno, y es que yo llamo a este planeta, que está muy mal nombrado, porque dicen el planeta Tierra, yo creo que debiera llamarse el planeta escuela, donde nosotros venimos a aprender. Entonces, no hay errores, hay oportunidades de aprendizaje. De verdad que sí. Entonces, eso es lo que debemos ver. Primero, entonces, como tú dices, vamos a recapitular. O sea, ok, usted tiene que presentarse ante un grupo, ya sea pequeño o ya sea grande, grandísimo. Lo primero es prepárese. Preparación, fundamental. No vaya a hablar de lo que usted no sabe. No hables nunca de lo que no sabes, porque es que la seguridad que tú proyectas a través de tu comunicación no verbal viene de la seguridad también que tú tienes del tema. Si a mí, por ejemplo, tú me preguntas ahora no sé, de dermatología, de cirugía, yo me voy a quedar así. Energía nuclear. Energía nuclear. ¿Y qué sé yo? ¿Y qué sé yo de eso? Entonces, ¿por qué yo hablo de este tema con tanta confianza? Porque yo viví el tema y lo estudié, me preparé y después fue que comencé a exponerlo. Entonces, tienes que ser el tema, estudiarlo, profundizar, vivirlo, probarlo y luego entonces enseñarlo. Esa es la cadena. Preparación número 1. Prepárate lo suficientemente para que cuando te pares ahí, tu energía o tu comunicación no verbal te sigan. Ok. Sí, pero yo sé que me puedo equivocar. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Soy yo, que tengo miedo escénico. Ya, me aprendí, me lo sé de memoria. Pero entonces, ¿y si me equivoco en el camino? ¿Qué pasa? Ok, excelente. Número 1, voy a tomar lo de me lo sé de memoria para sacar un pequeño aprendizaje. Nunca, eso es lo que te propongo, nunca te memorices un discurso. Excelente. Nunca. ¿Por qué? Imagínate que tienes todo aquí, ¿cómo se dice? En la botella, muy común. Tengo la botella aquí de todo lo que voy a decir exactamente. Llega un momento en que se me olvida una palabra. Con la atención que yo tengo, que se me olvidó esa palabra, ya automáticamente todo lo otro se borra. Se borra. Entonces yo estoy demasiado preocupado. El cerebro, el cuerpo y el cerebro está sometido a un estrés tan alto. ¿Por qué? Porque no quiero olvidar nada. Entonces está muy pendiente para adentro y volvemos a lo mismo del ego. Si estoy demasiado concentrado en mí, me desconcentro de mi público. Recomendación, conoce tu tema, sé tu tema y cuando vayas a desglosarlo, hazlo a través de puntos claves. O sea, si tú quieres, por ejemplo, tener una hoja de papel, coloca puntos claves, temas que tú puedas desarrollar. Si se te olvida, por ejemplo, el siguiente tema, tú lees lo que viene y continúas desarrollando, pero nada de tenerlo como de memoria. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? Si me equivoco, lo peor que puedo hacer es aferrarme a esa equivocación. Ay, me equivoqué y comenzar a darle mente, mira fulano cómo se dio cuenta. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro agranda las percepciones. Si yo me equivoco y por asuntos del destino veo a una persona sentada adelante que hizo así, con las cejas, yo no voy a pensar que quizás esa persona está pensando algo e hizo así. Yo voy a pensar que se dio cuenta de mi equivocación. Y voy a comenzar a decir, mira fulano cómo se dio cuenta que me equivoqué. Entonces hay que saber que el cerebro agranda las percepciones. Si te equivocaste, el público ama un orador auténtico. Ama un orador auténtico que pueda salir de la situación. Te pongo un ejemplo de lo que es autenticidad y cómo salir de un error o de una equivocación. Yo estaba hablando en público. En una ocasión eran 3,000 personas. Eso fue en Estados Unidos. Y de repente tengo temas para conectar una idea con otra. Y le hago una pregunta al público. A ver, ¿quién me dice qué es la oratoria? A mí se me había olvidado ahí, entonces hice una pregunta al público. El público se dio cuenta que fue un olvido mío. Comenzaron a participar y yo dije, pregunté para saber si estaban en esto. Y la gente comenzó a reírse y comenzó a aplaudir porque le gustó esa salida del orador. A nadie le gusta un orador que se quede congelado y frisado en el error. No, el error lo comete todo el mundo. Haz las paces con eso. No quieras aferrarte a que todo tiene que ser perfecto, porque nada en esta vida es perfecto, y mucho menos hablar en público, porque ahí arriba todo puede pasar y tienes que estar preparado para eso. Te equivocaste, continúa, sea auténtico,
bríndate como eres y vas a conectar con la audiencia. Eso es definitivamente así. Hablemos entonces del lenguaje corporal, porque estamos hablando pues de ese dominio del escenario, pero un dominio de nosotros. Claro. O sea, estoy en una función y aquí, ¿verdad que sí? Yo tengo que llevar un mensaje. Lo importante es, como tú decías, es el mensaje. No soy yo. Exacto. Es que el mensaje llegue a los demás. Si todavía te impresiona mucho lo que puedan pensar de los demás, ¿qué tal si no hago contacto visual? El no hacer contacto visual para mí es un suicidio a la hora de hablar en público. Y voy a poner un caso muy particular. Si yo, por ejemplo, vengo a hablar con usted y estoy hablando así, mirando para allá, o mirando para arriba, o mirando a un solo punto fijo y no la miro a los ojos, me imagino que se va a sentir muy incómoda. Me lo imagino. Porque el contacto visual lo que te dice inconscientemente es: para mí eres importante, para mí estás aquí, valoro tu presencia, noto tu presencia. Entonces, hay muchos profesores de oratoria que respeto, no voy a criticar absolutamente a nadie porque no es mi estilo, que dicen que mire a un punto fijo o que mire a una sola persona que te cause buena impresión o seguridad. Pero a mi entender es un error. Porque si yo me enfoco en un punto fijo, me estoy desenfocando de la gente, que es lo importante. Y si yo me enfoco en una sola persona, me estoy desenfocando también de los demás. Y esa persona se va a sentir incómoda de tanta mirada, de tanto contacto visual. La recomendación a la hora de hablar en público es utilizar una mirada como nosotros llamamos semifija. La mirada semifija es cuando yo miro a cada persona a los ojos por espacio de 2 o 3 segundos. Si es un público, digamos, reducido, 10, 15, 20 personas, cada persona necesita sentir ese contacto visual. Si es un público mayor, entonces puedo separar por pequeños grupitos de la derecha, del centro, de atrás al centro, izquierda arriba, separar por grupos para que todo el mundo se sienta parte de. Por esa razón, los presidentes, sobre todo en Estados Unidos y países muy desarrollados en esta área, utilizan los teleprompters. Los teleprompters son herramientas que te muestran el discurso en vivo y ellos tienen 3. Uno a la izquierda, uno en el centro y uno a la derecha, pero es para que se sientan. Cuando miren para la izquierda, el público se sienta parte de. Miro al centro, el público del centro se siente parte de la conversación. Contacto visual, súper importante a la hora de hablar en público. Eso es así. Pues vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos a hablar de otros temas afines. Por ejemplo, claro sí, cuando no solamente, ya comenzamos con el asunto de cómo movernos, claro, cómo también no solamente las palabras hablan, sino que también el cuerpo tiene su lenguaje. Claro. Volvemos, no se vayan, que esto sigue bueno. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros, Francisco Montalvo, experto en comunicación y en oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria se define como el arte de hablar en público con elocuencia, pero la oratoria va mucho más allá, porque la oratoria la utilizamos para convencer a un posible cliente, la oratoria la utilizamos para convencer a nuestros hijos que hagan la tarea a tiempo, la oratoria sirve para todo. Entonces, por esa razón yo amplío un poquito más el significado de oratoria, es hablar para convencer, para persuadir de manera correcta. Y elocuentemente. Y elocuente, correcto. Okay. ¿Cómo puedo desarrollar una buena oratoria? La buena, y de verdad siempre hago énfasis en eso. Nosotros
hacemos cursos sobre todo de 16 horas, 4 domingos. Y la gente piensa que va a salir siendo un orador de ahí. Y lo primero que decimos el primer día es, de aquí nadie va a salir siendo buen orador, a menos que estos conocimientos lo adapten en su vida cotidiana. Claro. La buena oratoria tiene que ser un estilo de vida. Saber que debo mantener una buena dicción. ¿Por qué? Porque una mala dicción automáticamente, y eso está comprobado, te baja la calidad de percepción de lo que haces. Imagínate que tú vayas a un médico y que te reciba, dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer contigo? Mira, vamos a hacer entonces la propia dicción de ese médico a veces te puede alejar y decir, oye, ¿será que es bueno o no? Inconscientemente. Entonces, saber pronunciar correctamente, articular, abrir la boca para comunicar. Si yo no abro la boca, suena así. Suena como entre dientes. Entonces, si hablo entre dientes, nadie me entiende. Okay. No, Respirar. claro, respirar correctamente, mantener entonaciones, mantener ciertos tonos, velocidades, esos cambios, que no sea exactamente lo mismo, sino que vaya fluctuando. Todo eso me va a ayudar a mí a ser un buen orador. El tema de las muletillas. Vamos a hablar sobre... No, y hay palabras que a uno se le pegan. Miren, señores, eso uno tiene que observarse. Claro. Yo me he descubierto muchas veces con una palabra que es como si se pegara. Y después que tú te ves, tú dices, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo reinvento tanto Exacto. eso? Exacto. Entonces, todo eso hay que identificarlo. ¿Por qué? Explícame, ¿por qué nos acomodamos en las muletillas? Porque es más fácil. Al final, muletilla, su nombre lo dice. Es como que me estoy agarrando. Muleta. Estoy utilizando eso como un puente para conectar una idea con otra. Entonces, número 1, si no tengo acceso a un buen vocabulario, voy a repetir exactamente la misma palabra. La misma palabra. Y si me cuesta conectar una idea con otra, entonces viene el... y eso afecta o socava la autoridad del orador cuando está hablando. No es que no hagas ninguna muletilla. Estamos en la oratoria del siglo XXI. Para nada. Es que limites mucho la frecuencia de ellas a la hora de hablar en público. ¿Por qué? Porque a medida que vayas haciendo muchas muletillas en un discurso, el público inconscientemente lo está notando. Y eso te limita un poquito la autoridad en este caso. Mira, me gusta esas recomendaciones así. Primero, enriquecer el vocabulario. El vocabulario. O sea, claro. es aprender palabras diferentes y aprenderlas a pronunciar. Sí. Yo siempre comparto eso, que una de las tareas que me dejó mi hermano siendo niña, él se fue de viaje, se fue muy lejos a estudiar, y era como mi tutor, era mi hermano que siempre andaba, y me dejó como tarea, y a unos amigos que me dieran seguimiento, que debía aprenderme 5 palabras diarias. Buenísimo. Había que aprenderme 5 palabras y un personaje. Entonces, ese quizás tú no lo conociste, el pequeño Larus. Claro, ¿Tú lo conociste? claro que sí. Estaba en la biblioteca de tu papá. Sí, está. Pues ese diccionario para la gente de mi generación tenía 2 partes, una rosada y la otra blanca, una con palabras y otras con personajes de la historia. Ajá. Entonces, es cultivarse, es aprenderse el discurso y es poder tener esas palabras, o sea, suficiente vocabulario. Claro, vocabulario. Y hay mucha gente que dice, Francisco, no me gusta leer, y es válido. Es válido. No todo el mundo aprende de la misma forma y está comprobado. Hay gente que es un poquito más auditiva. Bueno, si tú eres auditivo, comienza a escuchar audiolibros. Que ahora hay. Hay, exacto. Sí. Audiolibros. Y escuchando los audiolibros te vas a dar cuenta cómo se pronuncian las palabras, porque regularmente es un locutor profesional que está leyendo cómo se pronuncian las palabras. Si hay alguna que no entendiste, búscala en el diccionario que todos tenemos en nuestras manos, que es el teléfono, el mejor diccionario. Busca esas palabras y te aseguro que tu vocabulario se va a aumentar, se va a enriquecer. Y practicarlas, usarlas. Practicarla, exacto. Y por eso yo recomiendo las notas de voz. Mira, el tema comunicación ha cambiado mucho en estos últimos años. La comunicación digital ha venido para facilitarnos la vida, la tecnología nos ha facilitado la vida,
pero a la vez nos ha dañado muchísimo el nivel de interacción humana. Ay, sí. Mira, vamos a poner el caso de la pandemia. Después de 2 años y pico de pandemia, todo el mundo trancado, los adolescentes salieron más tímidos que nunca. Prácticamente se les olvidó el contacto. Hay adolescentes que siguen llevando mascarillas porque tienen miedo a contaminar. a que lo vean como feos o se sienten feos o que no quieren tener interacción. Sí. Wow. Y todo eso a raíz de la pandemia. Adolescentes que ya tienen ideas hasta de suicidio. ¿Pero por qué? La poca capacidad que han desarrollado a nivel de comunicación. Este aparatito, que es maravillosamente bueno, ha disminuido mucho la capacidad de nuestra comunicación diaria. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos escribiendo, y eso no nos ayuda a tener interacción. Por eso yo a la gente le digo, sobre todo a adolescentes o personas que trabajan mucho desde el teléfono, procura tener interacciones humanas reales. ¿Cómo? Manda más notas de voz. Sí. Manda más notas de voz, llama más a las personas por teléfono. Y mira, eso que dice, que sí puedes percibirlo en una nota de voz, te acerca más. Claro. Porque el tono, la entonación que le puedes dar a una palabra puede hacer total la diferencia en la comunicación. Claro, y no solamente eso, sino que cuando uno está hablando, está comunicando por una nota de voz o llamando por teléfono, estás forzando tu cerebro a tener esa interacción y a buscar esas palabras. Entonces, por esa razón, hay que dejar un poquito el tema tecnología y de escribir y comenzar a hablar más. Porque mientras más hablo, más me escucho. Mientras más me escucho, más me evalúo y así puedo obtener resultados diferentes. Pero pegado a un teléfono celular, no va a pasar. Va a disminuir mucho nuestra capacidad de comunicación. Ahí interviene tono, entonación, velocidad. Correcto. O sea, hemos hablado de el contacto visual, que es importante. O sea, cuando te miro a los ojos, te permito que entre a la información que hay en mi alma, que de verdad yo sé, claro, que de verdad yo siento. Correcto. Y me estoy dando el permiso que llegues ahí. Entonces, esa es una parte. La otra parte es lo que dices. O sea, ¿cuál es el tono o la entonación que yo doy? Porque no es lo mismo que yo te diga sí, que yo diga sí. Claro. O sea, y más para nosotros los dominicanos, los latinos, pero especialmente dominicanos, que con un sonido podemos dar una dirección. Exactamente. Exactamente. Háblame de la velocidad. La velocidad, el tono, la entonación, el volumen, todo tiene que ver con algo llamado paralingüística, que es parte de la comunicación no verbal. ¿Qué se dice en paralingüística? Básicamente se dice que el tono es grave, estoy hablando grave o agudo. La entonación es esa parte melódica de la voz donde le doy carácter, o donde, por ejemplo, yo te digo, sí, en serio, y tú sabes ya que el tono es de picardía. ¿Qué? Es como de asombro. ¿En serio? Como de chisme. Dime más. ¿Qué? Exacto. La velocidad es qué tan rápido, qué tan lento hablo, y el volumen qué tan alto, qué tan bajo. Entonces, todos esos elementos se tienen que conjugar a una variabilidad. ¿Qué significa esto? Que no todo sea el mismo volumen, el mismo ritmo. Monótono y monotonía. Monótono y monótono. Monotonía y monorritmia. Monotonía, el mismo tono, monorritmia, el mismo ritmo, velocidad. Tiene que ser una montaña rusa. Una máquina de electrocardiograma. Arriba, abajo. Para que la comunicación sea variada. Cuando hablo en un solo tono, imagínense, y lo voy a poner aquí como ejemplo, imagínense que yo pase toda la entrevista hablando de esta misma forma. Va a llegar un momento. Y así te sale. Llega un momento en que el público simplemente se me desconecta y ya. Y hay que tener esa arriba, abajo. Recomendación a la gente: lean mucha poesía. Poesía, sobre todo, porque la poesía te da esa variabilidad, arriba, abajo, con emoción. Métele mucha emoción. Cambia las emociones en un momento triste, en un momento alegre, en otro momento rabioso. Cambia las emociones, cambia la velocidad, rápido, luego lento, alto, luego bajito. Cámbialo conscientemente. ¿Y qué pasa? Ahí tu cerebro comienza a descubrir nuevas vías
y la utiliza inconscientemente cuando te toca hablar en público. ¿Hay una métrica específica para en lo que se refiere a la velocidad de la conversación o de la oratoria? Hay una métrica, Un discurso, por ejemplo. hay varias métricas. Se habla que el orador debe hablar hasta 180 palabras por minuto como algo máximo, como tope. 180 palabras por minuto. Yo soy un poquito más arriesgado y digo 200. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en estudios de científicos que cuando el orador tiene una tendencia a hablar un poquito más rápido, ojo, no es hablar como rápido como una carretilla, sino más bien tendente a hablar un poquito rápido, es un orador más persuasivo que el que habla más lento. Entonces, por esa razón yo lo elevo a 200 palabras por minuto, porque si mi velocidad es tendente a lo rápida, voy a ser más persuasivo según los estudios. Pero eso puede variar, depende del público que uno tiene. Pudiera variar, depende del público que uno tenga. Porque, por ejemplo, a los niños hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. Uno, hay que articular muy bien. Dos, a veces hay que aumentar un poquito la velocidad para que se sientan entretenidos, pero cuando viene un tema importante hay que enfatizar para que lo escuchen. Entonces, depende del público, sí, pero a la vez podemos jugar con esos rangos con cualquier tipo de público. No voy a ser monótono con un público porque sea distinto, no. Debo aprender a utilizar esas variabilidades en todo tipo de público, no importa qué. Ahora, hay públicos que, por ejemplo, si yo voy a hablar frente a un grupo de cancilleres alemanes que hablan español, pero un poquito, no tanto como nosotros, ¿qué hago? Bajar la velocidad. Y si hablo tendente a lo rápido, entonces voy a comenzar a hablar más lento para que ese público me pueda entender. Pero eso ya viene con la identificación e investigación de mi público. Si yo conozco a quién le voy a hablar, sé cómo le voy a hablar. Exacto. Hablamos un poquito de lo que es el lenguaje corporal. Y en eso pues entiendo que la parte del poder mover la cabeza, ir al ritmo, que todos se sientan integrados. ¿Cuál es otra manera de expresarse con el cuerpo? Con el cuerpo, por ejemplo, excelente. las gesticulaciones. Gestos. Todos los estudios, toda la evidencia señala que cuando más utilizamos nuestros gestos, más persuasivos somos. Hay personas que dicen, no, que no utilices porque distraen, porque esto, porque lo otro. Rara vez los gestos distraen, a menos que tú estés muy nervioso y tu palabra vaya por un lado y los gestos vayan por otro. Ahí te comienzas a dar cuenta. Pero se ha identificado que cuando utilizo gestos para apoyar la palabra, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, 1-1, 2-2, cuando mis manos se mueven a merced de la comunicación, cuando los utilizo así, aumento en un 60% el impacto de mi mensaje utilizando las manos. Y voy a poner un ejemplo, me gusta ser claro con lo que comunico. Voy a poner un ejemplo de el mismo texto utilizando y no utilizando gestos. Por ejemplo, me encanta hablar de comunicación porque es una de mis pasiones. Hablo en un solo tono. Ok. Me encanta hablar de comunicación porque es una de mis pasiones. Versus, a mí me fascina hablar de comunicación porque es una de mis pasiones. Esto le da poder, le da sentido a la palabra, porque el público no solamente está recibiendo la información por lo que está escuchando, sino también que yo estoy duplicando el impacto con lo que estoy mostrando a nivel visual, que son los gestos. Entonces, expresiones faciales, importante. No es lo mismo una persona que comunique con una cara de póker, así. Gracias a todos por estar aquí, estoy súper contento. Y comunique con esta cara versus gracias a todos que por verme, por estar aquí, estoy muy contento. Okay. Eso le da otra energía a la comunicación. Háblame de la respiración, cómo apoya la respiración a la pronunciación y a la comunicación en términos generales. La respiración es la materia prima de la voz. Si tengo una mala respiración, voy a tener una voz deficiente y poco práctica. Hay mucha gente que habla en público y después salen. Hola. Muchos profesores, muchos catedráticos que terminan disfónicos totalmente. Totalmente disfónicos. ¿Pero por qué?
es que no están respirando de manera adecuada. Y yo, por ejemplo, al público que nos está viendo, lo pongo a hacer eso y lo voy a hacer con ustedes. Van a tomar aire a la cuenta de 3. ¿Ok? A la cuenta de 3 tomamos aire. 1, 2 y 3. Entonces, noten que, y voy a tratar de ser adivino aquí, la mayoría de ustedes respiró por acá. Hacen esto. Y lo que sube es el pecho. ¿Qué pasa? Esa se llama la respiración clavicular, que es la respiración con esta parte del pecho. ¿Qué sucede? Y hay algo muy importante aquí, que cuando respiro por el pecho, por acá, se están llenando los pulmones a su capacidad media, no completos. Y al no tener aire suficiente para hablar, la voz aquí se me quiebra y ahí vienen los problemas de garganta. Por esa razón, los cantantes no pueden cantar con esta respiración. La respiración que se recomienda es la diafragmática, que es por el diafragma, un músculo que tenemos acá, que respiramos, se desplaza hacia abajo, permitiendo que los pulmones se llenen por completo y tengamos el suministro de aire suficiente para poder hablar por más tiempo sin necesidad de estar tomando mucho aire constantemente. Respiración diafragmática, la materia prima. Si mis pulmones se llenan completos, voy a tener suficiente aire para que la voz salga con poder y para tener más tiempo a la hora de comunicar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo adquiero el hábito de respirar por aquí? Y es un hábito, asombrosamente, que lo tenemos desde bebés. ¿Cómo respira un bebé? Por el estómago, por la barriguita, por el diafragma. Se le sube y baja, sube y baja. Pero cuando nos paramos y ya podemos caminar, es más cómodo respirar por aquí, por la clavicular. Técnica para ustedes. Acuéstense en su cama, en algún lugar, y pónganse una montañita de libros aquí en el estómago. A la vieja escuela, una montañita de libros aquí en el estómago y traten de hacer conciencia de respirar por acá. ¿Cómo se dan cuenta si están respirando por acá? Sí, que los libros tienen que subir. Si sube el pecho, para atrás. Estómago, diafragma, sube el libro, baja. De esa manera voy a entrenar el diafragma y a mi cerebro para decirle, oye, por aquí es que hay que respirar. Y entonces voy soltando el aire en la medida que voy hablando. Exacto, sí. Evidentemente, cuando uno, por ejemplo, toma aire y está comunicando, el aire no está saliendo por la expiración, sino por la palabra. Lo que no se recomienda es tomar aire por la boca. Nariz, boto por la boca. ¿Por qué? Inspiro, aspiro por la boca. Si yo inspiro por la boca, fíjate que voy a sentir un frío aquí. Traten de hacerlo. Sienten un frío aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí no hay nada que caliente el aire. El aire tiene que entrar a los pulmones caliente y húmedo. Y para eso están las fosas nasales y los pelitos que tenemos aquí. Esto aquí es húmedo y tiene pelitos. ¿Para qué? Para que el aire entre calientito y húmedo. Por eso cuando respiramos por la nariz, no sentimos el aire frío bajando y no lastima las cuerdas vocales que a su vez están húmedas y están calentitas. Entonces, respiramos por la nariz y de esa forma podemos hablar con más seguridad y nuestra voz sale con más poder. Definitivamente. O sea que tenemos la seguridad de nosotros mismos, tenemos ya una métrica para la velocidad, lo importante que es el tono, que es la entonación, lo que es el lenguaje corporal, el contacto visual, lo que dice nuestro rostro y nuestras manos. Pero hay algunas cositas que todavía nos faltan. Vamos a irnos a una pausa ahora y entonces continuamos ya para dejar a esta gente siendo los mejores oradores. No se vayan, que regresamos. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse?
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros. Esto no ha sido una entrevista, esto ha sido un taller del que yo misma he aprendido muchísimo. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Francisco. No, a ustedes, de verdad que sí. Esta clase gratuita y desde el alma que veo que la hace, porque lo hace con una pasión, Desde el alma. con una emoción Me encanta de esto. poder compartir lo que ya viviste y lo que ya has logrado. Hemos tocado prácticamente todo lo básico en la comunicación, no solamente como oratoria, porque todo esto que has dicho no solamente sirve en el momento en que estamos en un podio o con un micrófono delante, sino en lo cotidiano. En la vida. Es Correcto. poder comunicarnos, es desarrollar esa capacidad que tenemos todos, ¿verdad? Y hablando de esa oratoria, porque cuando pensamos en oratoria, no es como lo describiste, que es un ámbito muchísimo más amplio, sino Exacto. cuando estamos en un escenario y tenemos que utilizar estas maravillas que ha inventado el desarrollo tecnológico, ¿verdad? En el que se puede amplificar nuestra voz y nuestro mensaje. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de utilizar este equipo? Ok. Lo primero es lo siguiente para utilizar el micrófono. Uno, no se prueba el micrófono con el público ahí. Por favor. Ok, 1, 2, 3. ¿Me oyen? ¿Me oyen? No, para eso usted llega 1 hora antes, 2 horas antes, se pone de acuerdo con el sonidista y ahí entonces hace las pruebas del lugar. Frente a un público, ni te atrevas. Lo primero. Número 2. Y de verdad que voy a ser muy polémico aquí. Elimina por completo el micrófono de mano. Okay. O sea, el micrófono que te dan, parecido a este, que tú lo tienes aquí y hablas acá. Pero ¿por qué tan radical, Francisco? Porque el micrófono de mano, número 1, prácticamente asesina tu comunicación no verbal. ¿Por qué? Tengo mi mano agarrada aquí y mucha gente con la ansiedad suele hacer varias cosas. Uno, limita esta mano también y ya ahí tiene la comunicación no verbal nula. Número 2, hay personas que, como están nerviosas, evidentemente, que está bien estar nervioso, comienzan a temblar. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Como dije al principio, el miedo agranda las percepciones. Si veo que estoy temblando aquí, me voy a poner más nervioso todavía. Sí. Y va a ser totalmente incontrolable. Y número 3, hay personas que tienen el micrófono acá y comienzan a gesticular con él y no se oyen. O sea, tienen el micrófono en la mano y comienzan a gesticular y no se oyen. Entonces, eliminen por completo el micrófono de mano, que está muy bien, no es que está mal, pero si pueden evitarlo, evítenlo. Yo siempre utilizo el micrófono de headset o diadema, que es el micrófono que va aquí, tiene una salida aquí, te lo enganchan en la oreja y ese micrófono es espectacular porque tienes tus manos libres, tú puedes tener el pointer, pasar la presentación, pero no estás preocupada porque te vean la mano temblando o por gesticular o porque tienes un aparato aquí y te estás canalizando la atención acá. No, manos libres y tienes tu micrófono de headset aquí. Eso es lo que puedo recomendar. Cuando estamos probando el sonido, lo ha hecho maravillosamente bien, como lo hace todo un maestro, pero he visto mucho que utilizan otras formas y es como soplar o como tocar. No. Golpearlo. No, el micrófono no se golpea, el micrófono no se sopla, por favor, que se ve horrible, te quita mucha clase, te quita elegancia, te quita seguridad, te quita todo. Hasta puede dañar el equipo. Claro, completo. Pedacitos de saliva allá adentro. Claro, entonces, recomendación, siempre lo mismo, llegue temprano, pruebe su sonido bien, pruebe su PowerPoint, camine por el escenario y todo eso le va a dar más seguridad. Pero el micrófono no se golpea, no se sopla y no se prueba delante de un público. Se ve fatal. Esa es mi recomendación con respecto al micrófono. Ok.
Tenemos ya todas las técnicas para pues pronunciar un discurso. Tenemos todos esos detalles. Ahora, ¿cómo hago que esa comunicación sea efectiva? ¿Cómo puede llegar el mensaje a como yo quiero que llegue? Yo siempre digo lo mismo y voy a insistir, conociendo a quién le estás hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a mi público, sé cómo le voy a hablar y sé de qué le voy a hablar. Sé qué le motiva. Cuando yo sé toda esa información de mi público, puedo utilizar un mensaje más claro para ellos, dirigido para ellos. La comunicación efectiva es simplemente que lo que yo estoy pensando aquí llegue a ti lo más parecido posible o que llegue intacto. No que yo diga algo y tú entiendas otra cosa. Ya no hay una comunicación efectiva. No la hay. ¿Y cómo logro esto? Conociéndote a ti, conociendo a mi público. Si yo, por ejemplo, voy a hablar con un público que quizás no tiene un nivel educativo muy alto, no puedo hablar con palabras rebuscadas, por ejemplo. Tengo que hablar con palabras muy sencillas y tengo que poner ejemplos prácticos de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para llegar a ese famoso insight, pero mira cómo es. Sí, ya sé. Con ejemplos prácticos, claros. Si es un público un poquito más elevado a nivel educativo, puedo utilizar palabras un poquito más elevadas para conectar con ellos. Uh-huh. Si sé qué le motiva al público, puedo irme por ahí. Por ejemplo, si yo voy a dar una charla de oratoria y sé que ese público en particular lo que quiere es trabajar el miedo escénico y dominar su lenguaje corporal, no le voy a hablar de persuasión. Voy a hablar de miedo escénico y de lenguaje corporal porque eso es la motivación de ellos. ¿Qué pasa? Cuando el público escucha que el orador va a hablar de un tema que le motiva, presta por completa atención. Y esa atención es lo que va a hacer que tu comunicación sea efectiva, porque si no hay atención, no hay retención. Uh-huh. Entonces, conocer a tu público, saber qué nivel tienen educativo, saber qué nivel tienen con respecto a tu tema, uh-huh, y también saber qué les motiva de tu tema. Ahí vas a enganchar y ahí tu público te va a atender y la comunicación pudiera ser más efectiva. Bueno, estamos preparados totalmente ya para un discurso. Creo que no nos queda nada. Pero como hablamos de comunicación y comunicación efectiva, ¿qué papel juega el escuchar? Hay un entrevistador, bueno, ya creo que murió, en Estados Unidos, maravilloso, Larry King. Larry King dijo una vez: nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Cuando escucho activamente, estoy aprendiendo del otro. Cuando escucho activamente, estoy dándole importancia al otro. Estoy dándole importancia a lo que está diciendo. Hay que apagar un poquitico el ego de eso yo me lo sé, o de no tienes que decirme eso, de cállate la boca, que no, y comenzar a escuchar el trasfondo de lo que la otra persona me quiere decir. Porque cuando escucho, número uno, aprendo, número dos, el otro se siente importante y la comunicación es más efectiva. Hay que apagar ese dialoguito. ¿Por qué? Porque la esencia de una buena comunicación es escuchar activamente. ¿Y qué es escuchar activamente? Escuchar con todos los sentidos, no solamente con los oídos, decir te oí, es también con el cuerpo, no estar con el teléfono en la mano. Sí, ok, mañana, sí, ok, está bien, perfecto. No, si yo voy a escucharte, yo dejo esto aquí, te miro a los ojos y con mi cabeza te voy diciendo, ok, entiendo. E internamente voy, una técnica que aprendí muy buena, repitiendo como si fuera un disco rayado lo que tú me estás diciendo. O sea, tu diálogo pasa por mi oído y luego yo lo repito internamente para afincarlo más. Y así callo ese diálogo interno. Eso es impresionante. Es así, porque muchas veces escuchamos para refutar. Exacto. Y para contradecir. Exacto. No para entender lo que los otros está diciendo. Y es esa conexión, es la que produce esa interacción y se hace efectiva la comunicación.
Así es. Me encanta eso. Gano más cuando escucho, pero no solamente escucho para responder, sino para entenderte. Exactamente. Yo espero que todos los amigos que nos están viendo, pues también hayan escuchado para aprender y poder comenzar a eliminar ese miedo escénico y establecer una comunicación más eficiente, más efectiva, para ser también una réplica y así nos podamos entender mejor. Y en vez de hacer la guerra con las palabras, pues que encontremos la paz. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos y sabes que el compromiso está para que vuelvas. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Mujer a Tres Tiempos y será hasta el próximo programa.